La medicina te durará hasta el martes, Jamal. Y luego, ya está. La voz de la enfermera al teléfono era monótona, indiferente, como si estuviera dando la hora. Para Jamal Washington, las palabras sonaron más fuertes que una sirena antiaérea. Estaba de pie en medio de su pequeño apartamento, con el teléfono pegado al hombro, mirando fijamente la notificación holográfica de desalojo que parpadeaba en rojo en la pared. Martes. Tenía 4 días. Entiendo, señorita Henderson. Ya pensaré en algo, respondió, intentando que su voz no temblara. ¿Cómo se encuentra hoy? Tranquilo, preguntó por ti. Dijo que le prometiste traerle un libro sobre las estrellas. Sí, claro, lo traeré. Gracias. Terminó la conversación y se dejó caer lentamente en la única silla. 4 días. Sus últimos $62 estaban en su bolsillo. No le alcanzaría ni para una botella. Cerró los ojos y lo que apareció ante él no fueron las cifras de su deuda, sino ordenadas filas de ecuaciones que describían el comportamiento de las partículas subatómicas. Vio fórmulas elegantes que podían cambiar el mundo, pero no podían pagar una simple factura. Jamal se levantó y se dirigió a un viejo escritorio lleno de impresiones y notas manuscritas. En medio de este caos se alzaba su portátil, un dispositivo antiguo para los estándares de New Ames. La pantalla cobró vida mostrando un complejo modelo 3D, una simulación de un procesador cuántico, su propia arquitectura, su creación, que solo existía como luz y código. Había pasado años perfeccionándola, encontrando soluciones con las que las mentes más brillantes de los laboratorios corporativos habían tenido dificultades. Allí, en esta pequeña habitación, era más que un simple mensajero, era un creador. Pasó los dedos por el teclado editando el código. El sistema recalculó los parámetros y el modelo en pantalla brilló con una luz constante y uniforme. Había resuelto el problema de la desintegración en cascada, en el que, según sus lecturas en los foros, Ethereum Dynamics llevaba 6 meses trabajando sin éxito. La solución era increíblemente simple, si se entendían no solo las matemáticas, sino también la física del proceso. Bastaba con cambiar la geometría de los canales de refrigeración. Elemental. Una tos silenciosa llegó desde la habitación contigua. Jamal cerró inmediatamente su portátil. La máscara de genio se desvaneció y volvió a ser solo un hijo. Entró en el pequeño dormitorio. Su madre, Evelyn, yacía en la cama, delgada y pálida, pero sus ojos brillaban con una cálida luz familiar. ¿Salvando el mundo en tu cajita otra vez?, preguntó suavemente. Solo estaba bromeando, mamá. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano seca y fresca. ¿Cómo estás? Como siempre. Tuve un sueño. Era como si estuviéramos de vuelta en Pasadena y me estuvieras enseñando tu primer telescopio. Estabas muy emocionado. Dijiste que ibas a descubrir una nueva galaxia y a ponerle mi nombre. Jamal tragó saliva con dificultad. Pasadena. Caltech. Otra vida. Una vida en la que no era un repartidor uniformado, sino el estudiante más prometedor de su clase de ingeniería cuántica. Una vida antes de que una llamada sobre su enfermedad lo arruinara todo. Había abandonado la escuela, había regresado a New Ames, había encontrado el primer trabajo que pudo para pagar las cuentas. Y ahora, 6 años después, estaba ahogado en facturas. «Sigo buscándola, mamá. Tu galaxia», dijo en voz baja. «El telescopio es un poco diferente ahora». «Lo sé, cariño. No dejes que este mundo apague tu luz. Prométemelo». «Lo prometo», susurró, aunque él mismo ya casi no creía en sus palabras. A la mañana siguiente, al ponerse el uniforme gris del servicio de mensajería Express Vector, Jamal se sintió como un impostor. Llevaba el logo de la empresa en el pecho y tenía la cabeza llena de cálculos de teletransportación cuántica. Salió. New Ames zumbaba y brillaba. Los coches sin conductor se deslizaban silenciosamente por autopistas de varios niveles. Hologramas publicitarios del tamaño de una casa se sucedían, y las agujas de las torres corporativas, como agujas de cristal y acero, perforaban el cielo. Su trabajo era sencillo: recoger un paquete, entregarlo, sonreír, desearles un buen día y así sucesivamente. Era invisible.
una función, parte de la vasta maquinaria urbana. La primera entrega fue a un bufete de abogados en el piso 142. La segunda, a un holding de medios de comunicación en el 90, la tercera, a un banco en el 200. En todas partes lo atendían teléfonos automáticos o secretarias con sonrisas frías y educadas. Veía su mundo a través de las paredes de cristal de sus oficinas. Gente con trajes caros, discutiendo negocios millonarios, gesticulando frente a paneles informativos. Eran los arquitectos de este mundo, y él solo les llevaba ladrillos. No envidiaba su dinero, envidiaba sus oportunidades. Tenían laboratorios, recursos, equipos, tenían derecho a equivocarse. Él ni siquiera tenía derecho a pensar de forma innovadora. Después de comer, apareció un nuevo pedido en su tableta. Entrega urgente. La dirección le dio un vuelco. Hyterion Dynamics, Torre Olympus, piso 305, Laboratorio de Investigación Cuántica. La misma empresa, el mismo laboratorio. Cogió un pequeño contenedor del almacén automatizado. Estaba marcado como estabilizador criogénico, manipular con extrema precaución. Jamal rió para sí mismo. Un estabilizador. Era como intentar tapar un agujero en un casco de titanio con una curita. Su problema no era la estabilización. El viaje a la Torre Olimpo duró 15 minutos. El edificio era el más alto de la ciudad y su cima se perdía entre las nubes. En la entrada lo recibió un estricto control de seguridad. Le exigieron escáneres de retina, huellas dactilares y una identificación de mensajero. Finalmente, una voz desalmada le permitió el paso. El ascensor de alta velocidad lo llevó silenciosamente hacia arriba. Más allá de la pared de cristal de la cabina, la ciudad se transformó en un mapa gigante. Jamal no lo miró. Pensaba en lo que estaba a punto de ver, el lugar donde nacía el futuro, el lugar al que pertenecía por derecho, pero al que solo podía acceder como trabajador de servicios. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron y el rugido de voces lo ensordeció. Esperaba encontrar el silencio estéril de un laboratorio, pero se encontró en el ojo del huracán. Decenas de personas con batas blancas corrían por la enorme sala, gritándose y gesticulando. En el centro de la sala se alzaba una enorme esfera enredada en miles de cables y tubos, el Kronos Array. Sus luces de emergencia parpadeaban tenuemente. En una pantalla gigante que ocupaba toda la pared corrían líneas de código rojo y junto a ellas parpadeaba el mensaje «Fallo del sistema en cascada». Error crítico del kernel. Jamal se quedó paralizado en la puerta, agarrando el contenedor. Debería haber entregado el paquete y marcharse, pero no podía apartar la vista de la pantalla. Vio más que caos. Vio lógica en ese caos. Vio algo que ellos no. Es inútil. Todo es inútil. La voz del doctor Alastair Finch, aguda y desagradable, me cortó los nervios como un bisturí al cristal. 15 de las mentes más brillantes de nuestra generación y ni siquiera pueden poner en marcha una simple máquina. Se encontraba en el centro de control, un hombre alto y delgado de unos 50 años, con sienes canosas y un rostro paralizado por una máscara de arrogante irritación. Sus caros zapatos de cuero italiano marcaban un ritmo nervioso en el inmaculado suelo del laboratorio. Frente a él, en semicírculo, estaban sus subordinados, ingenieros, pálidos y exhaustos tras casi 48 horas de trabajo continuo. Dr. Finch, hemos revisado todos los algoritmos de sincronización, comenzó tímidamente un joven llamado Davis. Quizás el problema no esté en el código del programa, sino en... ¿Qué, Davis? ¿Las fases de la Luna? ¿El campo magnético de la Tierra? Finch giró tan bruscamente que Davis retrocedió. No necesito tus conjeturas, necesito resultados. El señor Kane lleva 2 horas esperando el lanzamiento. ¡2 horas! ¿Te imaginas las sanciones que nos esperan? Líneas rojas de mensajes alarmantes seguían desplazándose por la pantalla gigante detrás de Finch. El servidor cuántico.
Cronos Array, con forma de corazón metálico gigante entrelazado con tubos brillantes, emitía un zumbido sordo y siniestro. Se suponía que sería una revolución, un avance que elevaría a Ethereum Dynamics a un líder indiscutible del mercado. En cambio, se convirtió en un dolor de cabeza multimillonario. Alastair se escuchó una voz tranquila pero gélida desde el altavoz. Era el señor Sylvester Kane, director ejecutivo de la corporación. Su rostro apareció en una de las pantallas auxiliares. ¿Qué hay de nuevo? Nuestros socios en Tokio se están impacientando. La expresión de Finch cambió al instante. La irritación dio paso a una sonrisa obsequiosa, que sin embargo parecía aún más repulsiva. Señor Kane, buenas tardes. Estamos en las últimas etapas de calibración. Hay un pequeño problema con la fluctuación del resonador subespacial, pero mi equipo ya está... Alastair, no me vengas con esas tonterías, interrumpió Kane. No soy físico, soy empresario. Solo dime, ¿sí o no? Lanzamos en la próxima hora. Un acuerdo de $70,000 millones depende de tu respuesta. La sonrisa de Finch se desvaneció. Lanzó una mirada severa a su equipo como si buscara a alguien a quien culpar. Estamos haciendo todo lo posible, señor. El problema resultó ser más complejo de lo que esperábamos. Es posible que el equipo de los proveedores no cumpla con las especificaciones declaradas. Una de las ingenieras, una mujer de mediana edad llamada Helen, no pudo soportarlo más. No es cierto, el equipo es perfecto. El problema está en los cálculos de sinergia originales. Te lo comenté hace una semana. Finch la miró con desdén. Dr. Riggs, cuando necesite la opinión de un físico teórico junior, se la pediré personalmente. Mientras tanto, póngase a trabajar y revise el sistema de refrigeración. Por enésima vez. Helen se sonrojó, pero permaneció en silencio, apretando los puños. El ambiente en el laboratorio se volvió aún más opresivo. La gente temía no solo el fracaso del proyecto, sino también la ira de su jefe. Nunca admitía sus errores, culpando con maestría a cualquiera que estuviera cerca. Te doy otros 30 minutos, Alastair. La voz de Kane era amenazante. En 30 minutos iré a verte personalmente, y si el sistema no funciona, tú y yo tendremos una conversación muy seria sobre tu futuro en esta empresa. La pantalla se apagó. Un silencio resonante invadió el laboratorio, roto solo por el zumbido del servidor defectuoso y el tecleo de los dedos. ¿Oyeron eso?, sisió Finch, volviéndose hacia el equipo. Su rostro se retorció de rabia. 30 minutos. Por su incompetencia, podría perderlo todo. A trabajar, vagos inútiles. Busquen el error. Inviertan cada byte del código. Revisen cada contacto. Quiero una solución. Los ingenieros corrieron a sus terminales. Ya nadie creía en el éxito. Estaban en un callejón sin salida. Se habían probado todas las opciones posibles. Se habían comprobado todas las teorías. El sistema sufría una falla en cascada. Un pequeño error desencadenaría una reacción en cadena que derribaría todo el núcleo. Pero nadie podía averiguar dónde se había producido ese primer error primordial. Estaban demasiado inmersos en las complejidades de la computación cuántica como para ver algo simple, superficial. Tal vez deberíamos intentar reiniciar el circuito primario con inversión de flujo, sugirió alguien. Lo hemos hecho 3 veces, gritó otro. El mismo resultado. ¿Qué pasa si revierto el firmware a una versión anterior? Y perder 2 meses de trabajo. Finch nos matará. Maya Chen, la más joven del equipo, observaba en silencio el diagrama de la cascada de energía en la pantalla principal. Algo le parecía extraño, ilógico. Un simple detalle se le escapaba. Intuía que la respuesta estaba ahí fuera, pero no podía comprenderla. El miedo a Finch paralizaba sus pensamientos. Cualquier hipótesis que planteara, si se demostraba errónea, podría costarle la carrera. Finch no perdonaba los errores. Pasó el tiempo. 25 minutos, 20, 15. La tensión llegó a su punto álgido. Uno de los ingenieros golpeó la mesa con el puño, frustrado. No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Todos los cálculos son correctos.
Todas las fórmulas están verificadas. Esto no puede ser. Tiene que funcionar. Debería, gruñó Finch, paseándose como un tigre enjaulado. Se detuvo ante el escritorio de Davis y señaló su pantalla. ¿Qué es esta basura? ¿Por qué no has hecho aún un diagnóstico de los emisores de neutrinos? Señor, lo he hecho 5 veces. Están perfectamente bien. No son el problema, balbuceó Davis. El problema es que no me escuchas. Finch agarró el lápiz de la mesa y lo golpeó con fuerza contra la pantalla, dejándole un rasguño. Haz lo que te digo, eso es, sigue mis órdenes sin rechistar. Quizás así lleguemos a algo. En ese momento, las puertas automáticas del laboratorio se abrieron silenciosamente. Un joven negro con uniforme de mensajero estaba en el umbral. Sostenía un pequeño contenedor plateado. Observaba, confuso, el caos del interior, a la gente con la mirada perdida y la pantalla gigante con el mensaje rojo intermitente «Error crítico». Jamal Washington se detuvo en la puerta, como si se hubiera topado con una pared invisible. Sostenía un pequeño contenedor plateado con la etiqueta «Urgente», pero ninguna de las 15 personas en la amplia y luminosa sala pareció notarlo. Todos estaban pegados a sus puestos de trabajo o a la pantalla gigante, que emitía alertas rojas intermitentes. El aire estaba tan cargado de electricidad que parecía oírse el crujido de la estática. «Entrega urgente para el doctor Alastair Finch», dijo Jamal. Lo suficientemente alto para ser escuchado, pero no tan alto como para parecer insolente. Su voz quedó ahogada por el zumbido de los servidores y los gritos nerviosos. Uno de los ingenieros, un hombre mayor de sienes canosas, se levantó de un salto. «No, no, no. El reinicio del núcleo falló otra vez. La cascada de energía se ha vuelto negativa». «Imposible», respondió un joven desde el otro lado de la sala. «He probado personalmente los algoritmos de distribución. Son perfectos». Jamal avanzó unos pasos, encontrándose en medio del caos. Nadie le prestaba atención. Colocó el contenedor sobre la mesa vacía más cercana y esperó. Su mirada se dirigió involuntariamente a la pantalla principal. Vio más que un simple caos de símbolos y gráficos como los demás. Tras años de autoaprendizaje, había aprendido a leer esos diagramas como un libro abierto. Vio los flujos de datos, vio el sistema intentando desesperadamente estabilizarse y lo vio fallar una y otra vez. «Te dije que era un problema de firmware», gritó alguien. «El problema está en tu cabeza, Davis», espetó el Dr. Finch, que paseaba nervioso frente a la pantalla. «Hemos revisado el firmware 6 veces». Jamal desvió la mirada del flujo de código principal a la barra lateral que mostraba los parámetros físicos del equipo. Temperatura, voltaje, frecuencia, todo estaba dentro de los límites normales. Casi todo. Su mirada se fijó en una sola línea, casi invisible en el flujo general de información. Parámetros del campo cuántico del bucle de enfriamiento. Los números a su lado no solo eran incorrectos, sino absurdos. Indicaban la presencia de un campo de inversión débil pero estable. Un campo que no debería estar allí. Bajó la mirada hacia el esquema de la matriz Cronos. Siguió las delgadas líneas entrelazadas de tubos de refrigeración que recorrían toda la estructura. Y entonces lo comprendí. La idea era tan clara y simple que se quedó paralizado por un instante. Era como mirar un rompecabezas complejo y de repente alguien lo gira desde un ángulo diferente y la solución se vuelve obvia. El problema no estaba en el código, ni en el firmware, estaba en el metal. Lo había visto cientos de veces en simulaciones en su vieja computadora portátil. Algunas aleaciones, especialmente las utilizadas en los sistemas de refrigeración más modernos, generaban un campo inverso débil bajo ciertas cargas de potencia. Era insignificante para la mayoría de los sistemas, pero para un servidor cuántico que operaba con la precisión al límite, este campo era un inconveniente. Introducía una interferencia microscópica que el sistema interpretaba como un error, intentaba corregirla, y este intento de corrección desencadenaba una reacción en cadena que lo derrumbaba todo.
Los ingenieros, esos genios con sus batas blancas, buscaban un error complejo en billones de líneas de código, sin darse cuenta de una incompatibilidad física básica que estaba justo debajo de sus narices. Jamal sintió una punzada de vacilación. ¿Quién era él para interferir? Un simple mensajero. Se reirían de él y lo echarían. Pero miró sus rostros desesperados al Dr. Finch, a punto de estallar de rabia, y supo que nunca descubrirían el error, ni en 10 minutos, ni en 10 horas. Se fijó en una joven ingeniera, Maya Chen, que estaba de pie cerca de él. Estaba observando la misma parte del esquema que él, con una expresión de total confusión. Presintió que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Jamal respiró profundamente y se acercó a ella. «Lo siento», dijo en voz baja. Maya se estremeció y se dio la vuelta. Sus ojos estaban cansados y llenos de preocupación. «¿Qué? Ah, sí, la entrega. Déjala en la mesa, la recogemos luego». «No se trata de la entrega», continuó Jamal en voz baja, intentando no llamar la atención. «Solo estoy mirando tu diagrama». Maya arqueó una ceja sorprendida. ¿Un mensajero discutiendo los esquemas del servidor cuántico? Eso era algo nuevo. ¿Y qué viste allí? Un tono de ironía condescendiente se dibujó en su voz. «Tus tubos de refrigeración». Jamal asintió levemente hacia la pantalla. «Son de aleación de galio reforzado, ¿verdad?» Maya frunció el ceño. «Sí, el último desarrollo, el mejor disipador del mercado. ¿Y eso qué te importa? Esta aleación, bajo este tipo de carga, crea un campo inverso débil. Distorsiona los datos del sensor. El sistema cree que hay una falla e inicia un protocolo de emergencia, pero en realidad no hay falla, solo hay interferencia de sus propios tubos». Maya se quedó paralizada unos segundos, procesando lo que acababa de oír. Abrió la boca para protestar, para decir que era una tontería, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en la simple lógica de aquel tipo la hizo detenerse. Volvió a mirar la pantalla, las absurdas lecturas de campo, y algo hizo clic en su cabeza. Era una locura, era demasiado simple, pero lo explicaba todo. Absolutamente todo. «¿De dónde eres?», empezó, pero no tuvo tiempo de terminar. La conversación llamó la atención de uno de los ingenieros superiores, Davis. «Chen, ¿qué pasa? ¿Por qué estás hablando con el mensajero? No tenemos tiempo para esto». Dice. Maya dudó, sin saber cómo expresarlo sin parecer loca. «¿Cree que el problema está en la refrigeración?» Davis se rió, fuerte, nerviosamente, con un dejo de histeria. «¿En el sistema de refrigeración? ¿En serio? Estamos intentando resolver un problema cuántico complejo. ¿Y tú estás escuchando al repartidor? ¡A trabajar, Chen! ¡Ahora!». Jamal sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. Retrocedió un paso, dispuesto a disculparse y desaparecer. No debería haber intervenido. Había sido un error estúpido y presuntuoso, pero ya era demasiado tarde. La carcajada de Davis rompió el tenso silencio del laboratorio como el sonido de cristales rotos. Todas las cabezas se giraron en su dirección. Jamal sintió decenas de pares de ojos clavándose en él como barrenas. Instintivamente se encogió, deseando volverse invisible, desvanecerse en el aire. Su uniforme de mensajero se volvió repentinamente insoportablemente brillante, gritando su extrañeza en este templo de la ciencia. El doctor Alastair Finch se acercó lentamente desde el centro de la habitación. Su rostro, habitualmente pálido y altivo, ahora estaba contraído por la irritación. Caminaba con suavidad, como un depredador que se acerca a su presa enredada entre los arbustos. «¿Qué son todas estas tonterías?». Su voz era fría y cortante. «Davis, ¿por qué te ríes cuando el futuro de la empresa está en juego? Y tú, Chen, ¿por qué te distraes con gente de fuera?». Davis inmediatamente se sentó derecho y su diversión se desvaneció al instante. «Lo siento, Dr. Finch. Es que», dijo, haciendo un gesto con la mano hacia Jamal. «Este repartidor decidió darnos un consejo. Dice que el problema está en los tubos de refrigeración». Finch dirigió su mirada gélida a Jamal.
Lo examinó de pies a cabeza. Los zapatos baratos, el uniforme desgastado, el bolso. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en los labios del médico. ¿En serio? ¿El chico del servicio de entregas ahora es un experto en física cuántica? Miró a sus subordinados. Compañeros, ¿se enteraron? Ya no necesitamos años de estudio ni doctorados. Simplemente entregar paquetes es suficiente para comprender la esencia del fracaso en cascada. Pero aún no sabían que se estaban riendo de la única persona que podía salvarlos a todos, y este error les costaría muy caro. Una oleada de risas contenidas recorrió el laboratorio. Los ingenieros, exhaustos y deprimidos, aprovecharon la oportunidad de descargar su tensión con alguien más. Jamal sintió que le ardían las mejillas, quería desaparecer en el aire. «Yo no quise», murmuró, retrocediendo un paso hacia la salida. «Perdón por interrumpir. Me voy». No, espera». Finch levantó la mano, deteniéndolo. Un brillo perverso iluminó sus ojos. Decidió saborear el momento. «Tengo curiosidad. Dinos, oh, gran sabio del uniforme azul, ¿qué otra idea brillante escondes? Quizás deberíamos limpiar los monitores con un paño húmedo o reiniciar el interruptor principal». Maya Chen dio un paso adelante, su rostro pálido, pero sus ojos ardían con determinación. El Dr. Finch dijo que la fusión de los tubos está creando un campo que interfiere con los sensores. Eso suena lógico. Las lecturas del campo son, efectivamente, anormales. Finch se giró para mirarla y su rostro se endureció. Chen, una palabra más y estarás archivando informes para el archivo el resto de tu carrera. ¿Está claro? Yo pienso, tú ejecutas. Todos, a trabajar. Pero en ese momento, las pesadas puertas de cristal del laboratorio se abrieron con un siseo y un hombre entró en la habitación, cuya visión dejó paralizado incluso a Alastair Finch. Era el señor Sylvester Kane, director ejecutivo de Ethereum Dynamics. De cabello canoso y rostro duro como el granito, irradiaba un aura de poder absoluto. Tras él se encontraban dos miembros de la junta directiva, con rostros sombríos como nubarrones. «¡Finch!». La voz de Kane era tranquila, pero con un tono de acero. 10 minutos. La fecha límite venció hace 10 minutos. Los inversores están furiosos. ¿Qué pasa? Finch cambió instantáneamente su máscara de burla a la de un genio preocupado. «Señor Kane, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. La complejidad del sistema». «No necesito excusas», lo interrumpió Kane. «Necesito resultados. Prometiste el triunfo y veo a 15 de las mentes más valiosas del país mirando una pantalla roja durante 3 horas». La mirada de Kane recorrió el laboratorio, llena de decepción y rabia. Se fijó en la única persona que no llevaba bata blanca, Jamal. Kane frunció el ceño. «¿Y este quién es?» «No es nadie», dijo Finch rápidamente. «Un mensajero. Acaba de llegar. Ya le hemos pedido que se vaya». Pero Kane oyó un fragmento de palabras antes de entrar. Algo sobre sensores e interferencias. En su posición, con miles de millones en juego, estaba dispuesto a escuchar incluso a una gata parlante si le ofrecía una solución. «Te oí reír», dijo Kane, lentamente mirando a Finch pero dirigiéndose a Jamal. ¿Qué dijo? Sigamos con nuestra historia. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete al canal. El silencio se hizo tan denso que parecía que lo podían cortar con un cuchillo. Jamal se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. «Habla, joven», ordenó Kane, con una voz que no admitía discusión. Jamal tragó saliva. Todas las miradas estaban fijas en él de nuevo, pero ya no había burla en ellas, solo una tensa anticipación. Miró el diagrama en la pantalla principal y luego a Kane. «Tus tubos de refrigeración». Su voz tembló, pero se obligó a continuar. «Están hechos de una nueva aleación. Crea un campo débil. Los sensores interpretan este campo como un fallo del sistema e inician una parada de emergencia. No hay fallo, solo hay interferencia. Solo necesitas calibrar los sensores para que ignoren este campo específico». Se hizo un silencio sepulcral. Los ingenieros intercambiaron miradas. Era tan simple.
tan ridículamente, tan humillantemente simple, que ninguno de ellos lo había considerado siquiera. Buscaban el error en montañas de código, pero estaba en un trozo de metal. Finch se puso morado. «Esto es absurdo, tonterías de aficionado, no entiende nada de...» «Cállate, Finch», ladró Kane. Miró fijamente a Jamal y una especie de esperanza desesperada brilló en sus ojos. Se giró hacia Finch. «Es tan ingenioso que parece una tontería». Luego volvió a mirar a Jamal, luego a los ingenieros petrificados y pronunció la frase fatal, enunciando cada palabra. «Arréglalo, ahora». Parecía como si Finch hubiera recibido un golpe. «Señor Kane, no puede en serio ordenarle a mi equipo que lo escuche». «Puedo ordenarle que empaque sus cosas y abandone este edificio para siempre, doctor», respondió Kane con frialdad. «La decisión es suya. Hágalo». Fue una bofetada pública, una humillación de primer orden. Apretando los dientes con tanta fuerza que los músculos de la mandíbula se tensaron, Finch se volvió hacia Davis. «Ya oíste la orden», susurró. «Haz lo que dice este hombre». Con una expresión de absoluto disgusto, Davis se acercó a la consola. Sus dedos danzaban con odio sobre el teclado. Introdujo varios comandos, creando un filtro para el protocolo del sensor que excluía la frecuencia del campo generado por los tubos. La operación completa no duró más de un minuto. El laboratorio estaba tan silencioso que se oía el zumbido de los servidores. Davis presionó la última tecla y en ese preciso instante ocurrió un milagro. El agudo aullido de la sirena cesó. Docenas de indicadores rojos de emergencia del panel se apagaron uno a uno, reemplazados por un brillo verde constante y tranquilizador. En la pantalla principal, los gráficos caóticos dieron paso a líneas estables y uniformes. El sistema se ha estabilizado. Nadie habló. Los ingenieros miraban la pantalla con la boca abierta. Detrás de Kane, los miembros de la junta exhalaron silenciosamente. El propio Kane cerró los ojos por un momento y la monstruosa tensión desapareció de su rostro. «Está salvado. El trato está salvado». Jamal se quedó en medio de la habitación, atónito por el repentino silencio. Lo había logrado, había tenido razón, pero en lugar de alegría, solo sentía vacío y una creciente ansiedad. Miró a Talaster Finch. El doctor permaneció inmóvil, mirando fijamente los indicadores verdes. Su rostro estaba blanco como una sábana, pero sus ojos ardían con un fuego negro de odio puro y sin adulterar. Lentamente giró la cabeza y miró a Jamal. No era solo una mirada de enojo, era una promesa silenciosa, una promesa de venganza. En ese momento, Jamal se dio cuenta de que no solo había resuelto un problema técnico, se había ganado un enemigo mortal. Aún no tenía idea de lo cruel y rápida que sería la venganza de este hombre influyente y que le golpearía donde más le dolía. «Washington, ven a verme», dijo el señor Henderson, supervisor de turno de Express Delivery, con la voz apagada y sin su habitual tono áspero y cordial. Sonaba seco y formal. Jamal, recién llegado de su primer vuelo matutino, sintió un escalofrío desagradable. Dejó el escáner sobre el mostrador y entró en la pequeña oficina, abarrotada de papeles. Henderson no le ofreció asiento. Se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a Jamal, observando los camiones de la empresa pasar a toda prisa por la calle. «¿Sucede algo, señor Henderson?», preguntó Jamal, intentando mantener la voz serena. El jefe se giró lentamente. Su rostro, habitualmente rubicundo y sonriente, parecía una máscara gris. Evitaba la mirada de Jamal. «Se ha recibido una queja, Jamal, una queja muy grave». «¿Una queja? ¿De quién?» «Siempre de un cliente muy importante», interrumpió Henderson con voz acerada. «No me dijeron ningún nombre, pero me dejaron claro que este era un nivel al que no discutirían. Se trata de la visita de ayer a la torre de dinámica a Ethereum». El corazón de Jamal se hundió. Finch no esperó. «Señor Henderson, déjeme explicarle. Hubo una emergencia y yo... Se suponía que no debías hacer nada más que entregar el paquete e irte», espetó el jefe. Finalmente miró a Jamal con una mezcla de arrepentimiento y firmeza en su mirada.
La denuncia alega conducta extremadamente poco profesional, interferencia con los procesos internos de la empresa, violación de los protocolos de seguridad. Parece que intentabas robar sus secretos comerciales. Pero eso es mentira, exclamó Jamal. Les ayudé, resolví su problema. Me da igual, Jamal, suspiró Henderson con cansancio. Aunque salvaras a toda su empresa de la bancarrota, hay reglas, las rompiste y lo más importante, se quejaron y dejaron claro que si te quedas aquí, rescindirán nuestro contrato. ¿Te imaginas lo que significa para nosotros el contrato con Aetherium? Representa 1/3 de todo el transporte de nuestra ciudad. Jamal guardó silencio, sintiendo que el suelo se le resbalaba. Lo comprendió. Una pequeña empresa de mensajería contra una corporación gigante. No tenía ninguna posibilidad. Eres un buen tipo, Jamal, y uno de nuestros mejores empleados. De verdad. Pero no puedo arriesgar el negocio y los salarios de 50 personas por una sola. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entiendo, respondió Jamal en voz baja. La amargura le quemaba la garganta. No solo lo estaban despidiendo, lo estaban haciendo sentir culpable por ser más inteligente que todo un equipo de ingenieros. Toma, le entregó Henderson un sobre. Este es tu salario de este mes y la indemnización por despido de los 2 siguientes. Es todo lo que puedo hacer. Entrega tu formulario y el escáner al salir. Y mucha suerte, muchacho. Jamal tomó el sobre en silencio. No dijo ni una palabra. ¿Qué sentido tenía? Se dio la vuelta y salió de la oficina. Varios compañeros lo miraron con simpatía. Parecía que los rumores ya se habían extendido por la oficina. En silencio, dejó su uniforme y el escáner de trabajo sobre el escritorio del operador y salió. El sol de la mañana le parecía frío y extraño. Durante los primeros días intentó mantener la calma. Tenía ahorros, tenía indemnización por despido. Encontraría otro trabajo. Había docenas de servicios de mensajería en la ciudad. Actualizó su currículum y empezó a llamar a empresas. La primera llamada fue a City Logistics, una gran empresa al otro lado de New Ames. Sí, señor. Washington, recibimos su carta, respondió una alegre voz femenina. Su experiencia es excelente. Buscamos un conductor para la ruta este. ¿Podría venir a una entrevista mañana a las 10? Por supuesto. Gracias, lo haré, respondió Jamal con alivio. Pero a la mañana siguiente, 1 hora antes de la hora señalada, recibió una llamada. Señor Washington, soy de logística de la ciudad. Lo siento, pero tendremos que cancelar la reunión de hoy. El puesto ya está cubierto. ¿Ocupado? Pero ayer dijiste... Las circunstancias han cambiado. Adiós, sonó brevemente la línea. Qué extraño, pensó Jamal, pero no le dio mucha importancia. Llamó a Meteor Express. Allí le hablaron con más ánimo aún. El gerente de recursos humanos, el señor Kowalski, elogió extensamente su trayectoria y la ausencia de multas. Dale por hecho el trabajo, Jamal, dijo alegremente. Solo necesito verificar formalmente tus referencias con tu anterior empleador. Te llamaré después de comer para organizar tu primer día. Jamal esperó una llamada todo el día. El teléfono estaba en silencio. Al anochecer, no aguantó más y marcó el número él mismo. Señor Kowalski, soy Jamal Washington. ¿Hablamos esta mañana? Ah, sí, dijo el gerente con un tono frío y distante. Sabe, hemos decidido continuar la búsqueda. Necesitamos un candidato con cualidades ligeramente diferentes. Pero dije que te avisaríamos de nuestra decisión. Aquí está, no vuelvas a llamar. Y de nuevo, pitidos cortos. Tras el tercer, cuarto y quinto rechazo, que siguieron el mismo patrón, interés inicial, seguido de un rechazo repentino y frío tras una verificación de antecedentes, Jamal empezó a comprender. No era casualidad, era un patrón. Estaba sentado en su pequeño apartamento, rodeado de ofertas de empleo impresas. La luz del sol caía sobre la mesa de la cocina, iluminando un fajo de facturas. Entre ellas había una carta de la clínica Nadezhda, donde habían tratado a su madre. La abrió con manos temblorosas.
La cantidad de la nueva terapia superaba toda su indemnización por despido. Cerró los ojos. El rostro de Alastair Finch apareció en su mente, blanco de rabia, con los ojos encendidos de odio. Era una promesa silenciosa de venganza, y Finch la cumplió. No solo hizo que despidieran a Jamal, se aseguró de que Jamal no volviera a encontrar trabajo en la industria. Lo mandó a la basura, enviando una advertencia tácita a todas las empresas. La mera mención del nombre Aetherion Dynamics como motivo de despido era venenosa para los posibles empleadores. Nadie quería asociarse con un hombre que había logrado contrariar a una corporación tan poderosa. Jamal sintió que la desesperación le oprimía el pecho como una tenaza helada. Estaba acorralado. Era un genio, capaz de resolver problemas que abrumaban a las mentes más brillantes de la ciudad, pero para el mundo solo era un mensajero errante que nadie quería contratar. Se estaba quedando sin dinero. A su madre se le estaba acabando el tiempo. Se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos, atravesando las nubes, se alzaba la aguja de cristal de la torre de dinámica Aetherion. Allí, en uno de los pisos superiores, estaba sentado el doctor Alastair Finch, celebrando su pequeña y vil victoria. Había destruido la vida de un simple mensajero para proteger su orgullo inflado. En ese momento, la desesperación dentro de Jamal comenzó a enfriarse lentamente, transformándose en algo más, algo duro, frío y afilado como un trozo de hielo. Era rabia, la rabia serena y concentrada de un hombre sin nada que perder. Finch creyó haber ganado, arruinando su carrera como repartidor. No tenía ni idea de con quién se había metido en problemas. Solo había visto el uniforme, no al hombre que lo llevaba, y pagaría por ese error. Jamal se apartó de la ventana y se sentó frente a su vieja laptop. Ya no buscaría trabajo de mensajero. El juego había cambiado. Ahora jugaría en el campo de Finch y jugaría para ganar. Un golpe persistente en la puerta sobresaltó a Jamal. Se quedó paralizado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la fría pantalla de su portátil. En el silencio de su pequeño apartamento, el sonido resonó como un disparo. No era la llamada cortés de un vecino, ni la llamada apresurada de un cartero. Había una sensación de urgencia nerviosa. Quizás el casero había venido a exigir el alquiler. O peor aún, quizás alguien de Finch que había venido a terminar el trabajo. Jamal no se movió, esperando que quienquiera que estuviera detrás de la puerta simplemente se fuera. Pero volvieron a llamar, esta vez más fuerte e insistente. «Señor Washington, Jamal Washington, sé que está ahí. Por favor, abra la puerta». Una voz de mujer, joven, ligeramente temblorosa pero familiar. Se esforzó por recordar dónde la había oído. No era la voz de un cobrador de deudas ni de un trabajador social. Se levantó lentamente y, intentando no hacer ruido, se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. Una joven asiática de pelo corto y ojos grandes e inteligentes, llena de preocupación, se encontraba en el rellano tenuemente iluminado. Vestía un traje formal, totalmente fuera de lugar en aquel edificio viejo y destartalado. La reconoció. Era una de las ingenieras que habían estado detrás de Finch aquel fatídico día, una de las que habían presenciado en silencio su humillación. La sangre desapareció de su rostro. Era una trampa. Finch la había enviado para burlarse de él, o tal vez para plantar algo y llamar a la policía. «Vete», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la mirilla. «No tengo nada que hablar contigo». «Espere, por favor». Su voz estaba llena de desesperación. «Me llamo Maya Chen. Estaba en Laboratorios Cronos. No vengo de Finch. Vine a ayudar». Jamal sonrió con amargura. «¿Ayuda?» Después de que todos se quedaron mirando cómo destruían su vida. «No necesito tu ayuda, y menos tu compasión. Vete o llamaré a seguridad». «No tiene seguridad, señor». «Washington», respondió en voz baja. «Esta casa no está protegida por la seguridad municipal. Ya lo comprobé. Por favor, deme solo 5 minutos. Si no le gusta lo que digo, me iré y no volveré a molestarlo. Lo prometo». Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Ella lo comprobó.
Esto indicaba que se había estado preparando para esta visita. No fue una decisión espontánea. La curiosidad mezclada con la más profunda desconfianza luchaba en su interior. ¿Qué podría querer de un mensajero arruinado y desempleado? Giró lentamente la llave en la cerradura. El clic sonó anormalmente fuerte en la silenciosa entrada. Abrió la puerta lo justo para hablar, dejando la cadena puesta. 4 minutos, espetó. Maya Chen lo miró a través de la estrecha rendija, su mirada directa y seria. Gracias. Admiro lo que hiciste. La forma en que detectaste el error que 15 de nosotros llevábamos casi una semana buscando fue brillante. Jamal permaneció en silencio, con el rostro impasible. Los cumplidos ahora sonaban a burla, y lo que hizo el doctor Finch después fue repugnante y vil. No podía dejarlo pasar. Muchos estábamos indignados, pero todos le temen. Tiene una enorme influencia. ¿Y por eso viniste aquí? ¿Para expresar tu compasión? Su voz era gélida. Dalo por hecho, se te acaba el tiempo. No, se acercó a la puerta. No vine con las manos vacías. Sé lo que hizo. Sé que te puso en la lista negra. Nadie en la ciudad te contratará para un trabajo en logística o tecnología. Él se encargó personalmente de eso. Ahora tenía su atención. Una cosa era adivinar y otra muy distinta oír la confirmación. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, bajando la voz. Se jactó de ello, dijo Maya con disgusto. Al día siguiente, en la reunión, le pareció muy ingenioso. Dijo que puso al mensajero presuntuoso en su lugar. Yo lo anoté. Jamal sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Lo anotaste? ¿Para qué? No sabía por qué. Simplemente sentía que tenía que hacerlo. Que alguien así no debía quedar impune. Pensé en informar a recursos humanos, pero luego me di cuenta de que simplemente lo silenciarían. Finch es demasiado importante para la empresa y me despedirían ese mismo día. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora de voz digital. Quiero que escuches esto. Jamal dudó un segundo más. Luego desenganchó la cadena y abrió la puerta. Volvió a entrar en la habitación, indicándole que entrara, pero sin ofrecerle asiento. No confiaba en ella, ni un ápice. Maya entró y se detuvo en el umbral, observando el modesto mobiliario. Una pila de libros de mecánica cuántica en el suelo, una vieja computadora portátil sobre la mesa, un plato con los restos de la cena de la noche anterior. No mostró sorpresa ni compasión, simplemente pulsó el botón de la grabadora. La voz petulante y presumida de Alastair Finch emanaba del pequeño altavoz. El sonido era claro, obviamente grabado a corta distancia. Y luego simplemente llamé a su jefe. Le expliqué que su empleado estaba violando la ética corporativa y entrometiéndose en asuntos que no le incumbían. 1 hora después lo despidieron. Y luego llamé a un par de viejos amigos de Global Express y City Cargo. Simplemente les insinué que el tipo era problemático. Ahora este genio solo conseguirá trabajo limpiando pisos. ¿Se lo merece? Nadie. La voz de Finch se volvió dura y clara. Nadie se atreve a cuestionar la autoridad del doctor Alastair Finch, y menos un advenedizo con uniforme azul. La grabación se cortó. Un silencio denso invadió la sala. Jamal permaneció inmóvil, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Cada palabra que Finch pronunciaba era como una gota de veneno que le corría por las venas. La rabia que había sentido antes había sido intensa, ciega. Esta era fría como el acero. Le dio claridad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin mirar a Maya. Quiero que lo destruyas, dijo simplemente. ¿Puede un joven desesperado confiar en esta mujer del bando enemigo? Al fin y al cabo, un solo error y perderá no solo su libertad, sino también su última esperanza de salvar a su madre. Jamal giró lentamente la cabeza y la miró a los ojos. No había miedo en su mirada, solo firme determinación. ¿Trabajas para él? ¿Por qué haces esto? Porque vine a Aetherion a hacer ciencia, no a servir a un tirano narcisista que se atribuye el mérito del trabajo de otros y destruye a cualquiera más inteligente que él.
Está retrasando todo nuestro trabajo. No es un genio, señor Washington. Es solo un muy buen actor con una memoria excelente. Es brillante citando el trabajo de otros, pero es incapaz de tener un pensamiento original. El error en Cronos es su error. Él personalmente aprobó los cálculos del sistema de refrigeración y lo va a volver a cometer. Ella dio un paso adelante y colocó una pequeña unidad flash sobre la mesa. ¿Qué es esto? Esta es toda la documentación interna de su nuevo proyecto, el proyecto Helios. Es su idea original, su boleto a la junta directiva. La presentación a inversores es en 3 semanas. Confía en su triunfo, pero cometió el mismo error de cálculo fundamental que con Cronos Massive. Solo que aquí las consecuencias serán 100 veces peores. Si Cronos simplemente no se lanza, entonces Helios, cuando lo haga, provocará un fallo en cascada en toda la red eléctrica de la corporación. Las pérdidas serán de cientos de millones, no millones. Jamal tomó la memoria USB, la sentía fría y pesada en la mano. Era más que información, era un arma. ¿Por qué me das esto? Podrías habérselo pasado anónimamente a la junta directiva. Lo pensé, asintió Maya. Pero no lo creerán. Finch los ha cautivado a todos. Los convencerá de que es un complot de la competencia. Le creerán a él, no a una nota anónima. Necesitamos a alguien que no solo pueda señalar un error, sino ofrecer una solución mejor. Alguien que pueda demostrar que no solo se equivocaron, sino que son incompetentes. Ese alguien eres tú. He visto cómo piensas. Hiciste en 2 minutos lo que nosotros no pudimos hacer en 1 semana. Ella lo miró con esperanza, casi con súplica. Lo estoy arriesgando todo, señor Washington. Si Finch descubre que estuve aquí, mi carrera estará acabada. Mi vida también podría correr peligro, pero creo que hice lo correcto. Finch es un cáncer en el cuerpo de la verdadera ciencia y usted es el único cirujano que puede extirparlo. Jamal guardó silencio un largo rato, sopesando sus palabras. Miró la memoria USB que tenía en la mano y luego la grabadora que estaba sobre la mesa. Ayer era el perseguido. Hoy se le ofrecía la oportunidad de convertirse en el cazador. El plan, vago y caótico, que apenas comenzaba a formarse en su cabeza, de repente adquirió un contorno claro y preciso. No buscaría venganza. La venganza era para los débiles. Restauraría la justicia. No se rebajaría al nivel de Finch, conspirando a sus espaldas. Subiría al escenario y demostraría su superioridad bajo los focos. Miró a Maya Chen. Por primera vez en días sintió algo más que desesperación o rabia. Fuerza. Gracias, Maya, dijo, llamándola por su nombre por primera vez. Valió la pena arriesgarte. No te decepcionaré. Maya respiró aliviada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lo sé. Si necesitas información privilegiada, protocolos internos, horarios de acceso, lo que sea, aquí tienes mi número seguro. Escríbeme, no llames. Ella le entregó una pequeña tarjeta. Lo entiendo todo, dijo Jamal, guardándose la tarjeta en el bolsillo. Ten cuidado. Tú también, respondió ella, asintiendo y dirigiéndose hacia la puerta. Tras cerrarse la puerta, Jamal permaneció inmóvil unos minutos. Luego se acercó al escritorio e insertó la memoria USB en su vieja laptop. Carpetas llenas de planos, miles de páginas de cálculos y especificaciones técnicas del proyecto Helios aparecieron en la pantalla. Abrió el primer archivo, un esquema del sistema de distribución eléctrica. Su mirada recorrió rápidamente las líneas de código y las fórmulas complejas. Trabajó toda la noche sin sentir hambre ni fatiga. Y cuanto más profundizaba en el trabajo de Finch, más amplia era su sonrisa. Maya tenía razón. Finch no se había limitado a repetir su error. Cegado por el orgullo y la autocomplacencia, lo había llevado al siguiente nivel. Había construido su palacio triunfal sobre cimientos de arena. Y Jamal ahora sabía exactamente cómo reducirlo a polvo con un golpe preciso y elegante. La desesperación, fría y pegajosa como la niebla otoñal, lo había abandonado por completo. En su lugar, la rabia, no ardiente ni ciega, sino serena, aguda como el bisturí
de un cirujano. Jamal se sentó frente a su vieja laptop y el mundo exterior de su pequeña habitación dejó de existir. No había facturas médicas para su madre, ni avisos de desalojo, ni un despido humillante. Solo había historiales médicos, cálculos y el colosal, casi cómico error del Dr. Alastair Finch. Pasó el dedo por la pantalla, trazando el contorno del sistema de refrigeración del proyecto Helios. Era como un truco barato repetido. El mismo error que la matriz de Cronos, el mismo desprecio por las leyes más básicas de la física. Pero aquí, en un proyecto que costó miles de millones, no solo se repetía, se magnificaba a un grado monstruoso. Si Cronos había sido un simple motor defectuoso, Helios era una gigantesca bomba de relojería y Finch, con una sonrisa de suficiencia, estaba a punto de pulsar personalmente el botón de lanzamiento delante de todo el mundo. Jamal se recostó en su silla y rió. Era un sonido silencioso y sin humor, más parecido a una tos seca. «Increíble», susurró en la habitación vacía. «Estás tan seguro de tu ingenio, Finch, que ni siquiera revisas tu propio trabajo. Simplemente copiaste tus viejos dibujos, los ampliaste y decidiste que con eso bastaba». Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza, formándose un plan claro y despiadado. Su primer impulso fue un simple deseo de venganza. Podría enviar estos archivos anónimamente a la junta directiva de Ethereum Dynamics. Podría filtrarlos a la prensa. Habría un escándalo, despedirían a Finch y el proyecto se cancelaría. Sería fácil, pero sería demasiado insignificante. Finch habría sobrevivido a semejante golpe. Habría culpado a sus subordinados, al espionaje industrial, a cualquier cosa. Se habría salido con la suya, preservando su reputación de genio defraudado por asistentes incompetentes. Y Jamal habría seguido siendo un don nadie, un mensajero desempleado cuyo nombre nadie conocería. No, este no era el camino a la justicia. Era simplemente una abominación insignificante. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, las luces de la ciudad pasaban como un rayo. Miles de vidas seguían su curso, ajenas al drama que se desarrollaba en un pequeño apartamento a las afueras. Pensó en las palabras de Maya. «Eres la única cirujana que puede extirparlo». Tenía razón. Necesitaban hacer algo más que simplemente señalar la enfermedad. Necesitaban realizar una operación de demostración. Necesitaba más que exposición. Necesitaba triunfo. No debería haber dicho simplemente que el rey estaba desnudo. Debería haber aparecido en su coronación con una armadura brillante y haber demostrado que era el verdadero gobernante. El plan empezó a tomar forma, afinándose en su mente bajo el brillo del acero de Damasco. No atacaría desde las sombras, atacaría bajo los focos, en el escenario principal, en el momento del mayor triunfo de Alastair Finch. Le permitiría llegar a la cima para que la caída fuera más dura. Jamal regresó a su escritorio, con los dedos sobre el teclado. No se limitaría a encontrar errores, crearía su propia solución. No un parche para el sistema defectuoso de Finch, sino una arquitectura completamente nueva, elegante y mucho más eficiente para el proyecto Helios. Demostraría que Finch no se había equivocado de cálculo. Demostraría que Finch pensaba como un colegial comparado con él. Su teléfono vibró en el bolsillo. El nombre Mamá apareció en la pantalla. Hizo una pausa y luego deslizó el dedo por la pantalla. «Hola mamá, ¿cómo te sientes? Jamal, cariño, ¿todo bien?» Su voz sonaba cansada, pero él captó un atisbo de preocupación. «No te llamo por eso. ¿Conseguiste algo? ¿Un trabajo?» A Jamal se le encogió el corazón. Odiaba mentirle, pero decirle la verdad sería aún peor. «Sí, mamá, todo genial. Hay un par de ofertas buenísimas. Estoy viendo cuál es la mejor. Es una empresa con mucha reputación, así que no te preocupes». «¡Ay, gracias a Dios!». Su voz rebosaba de auténtico alivio. «Estaba tan preocupada por ti. Eres un chico muy listo, Jamal. Siempre supe que conseguirías lo que querías. Solo recuerda descansar un poco, ¿de acuerdo?» «Claro, mamá, no te preocupes. Te llamo mañana».
Te quiero. Yo también te amo, hijo. Terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. La mentira le dejó un sabor amargo. Miró el fajo de facturas médicas sin pagar en la esquina del escritorio. Ese era su combustible. El odio por Finch era la chispa, pero la preocupación por su madre era el fuego que lo mantendría en pie. Se sumergió de nuevo en el trabajo. Las horas se le escapaban. Bebía café instantáneo barato sin apenas saborearlo. Su apartamento se convirtió en el cuartel general de una operación militar. Las paredes estaban cubiertas de hojas de papel con cálculos y diagramas de flujo. Dormía de 3 a 4 horas cada noche y se despertaba con las soluciones listas en la cabeza. No solo vio el error de Finch, sino su causa raíz. La arrogancia. Finch usaba algoritmos obsoletos y engorrosos porque eran de su propia invención. Estaba orgulloso de ellos y se resistía a reconocer los avances científicos. Basó su proyecto no en la eficiencia, sino en su propia vanidad, y fue precisamente a la vanidad a donde Jamal pretendía asestar su golpe principal. No solo estaba creando un sistema alternativo, estaba creando una obra maestra. Cada línea de código, cada fórmula estaba impregnada de elegancia y simplicidad, haciendo que el trabajo de Finch pareciera el de un artesano rudimentario, al lado de la obra maestra de un gran maestro. Había pensado en todo. Su sistema no solo era 10 veces más productivo, sino también 5 veces más económico de mantener. Era más seguro, más estable y habría posibilidades que Ethereum Dynamics jamás había imaginado. Pero eso no fue suficiente. Simplemente mostrarles su solución no fue suficiente. Tenía que obligarlos a encontrarla por sí mismos. Tenía que preparar el terreno. Tras una semana sin dormir, lo tenía todo listo. En una memoria USB estaba su propia simulación completamente funcional del proyecto Helios. En la otra, un pequeño paquete de diagnóstico. Un programa pequeño, aparentemente inocuo, pero era su caballo de Troya. Si este programa se ejecutara en el sistema de Finch, no piratearía ni dañaría nada. Simplemente ejecutaría una prueba de estrés, destacando las debilidades. Pero no lo haría en forma de informes y números aburridos. El programa visualizaría el desastre inminente. Mostraría con claridad, en tiempo real, cómo el sistema colapsaba, cómo un fallo en cascada sobrecargó la red eléctrica de la ciudad, cómo componentes valorados en cientos de millones de dólares comenzaron a fundirse. Mostraría todo esto en gráficos hermosos pero aterradores, comprensibles incluso para el ojo inexperto. Transformaría un fallo técnico en un espectáculo emocionante y aterrador. Ahora solo quedaba lanzar el cebo y esperar. Finch se lo tragaría él mismo, con anzuelo y sedal incluidos. Jamal miró la grabadora que Maya le había dado. Era una grabación de Finch alardeando de cómo había arruinado su carrera. Era su póliza de seguro, pero esperaba no tener que usarla. Quería ganar no mediante el chantaje, sino con el intelecto. Tomó una tarjeta SIM en blanco comprada al contado en una pequeña tienda al otro lado de la ciudad y la insertó en un teléfono desechable barato. Era hora de dar el primer paso en este complejo juego. No escribiría a la junta directiva ni al director ejecutivo. Eran demasiado leales a Finch. Había encontrado otro objetivo. Su dedo encontró el nombre que había anotado en la lista de contactos de Ethereum Dynamics. Arthur Raven, miembro independiente de la junta directiva. Un hombre con reputación de pragmático inflexible, a quien solo le importaban los números y los resultados. No era amigo de Finch, era un tiburón capaz de oler la sangre en el agua. Jamal respiró hondo. No le temblaban las manos. Una calma gélida reinaba en su interior. Ya no era víctima de las circunstancias. Era el director, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. La noche era su única aliada. En el silencio de su pequeño apartamento, iluminado únicamente por el frío resplandor de su pantalla, Jamal se sentía como un comandante antes de una batalla decisiva. Releyó por 10ª vez el breve mensaje que había compuesto para Arthur Raven.
Cada palabra era mesurada, pulida y carente de emoción. Debía sonar no como una súplica ni una amenaza, sino como una advertencia seca y directa de un igual, al señor Raven. Antes de la presentación del proyecto Helios, recomiendo una auditoría independiente de los protocolos de distribución de energía. La arquitectura actual del Dr. Finch contiene una falla fundamental que provocará fallas en cascada durante picos de carga. Las pérdidas serán de miles de millones, no millones. Para confirmar mis palabras, adjunto una clave de diagnóstico. Ejecútela en un entorno de simulación. Los resultados hablarán por sí solos. Atentamente, Dédalo. Adjuntó un pequeño archivo al correo electrónico, su caballo de Troya. Su dedo se posó sobre el botón de enviar. Era un paso hacia lo desconocido. Después de esto, no habría vuelta atrás. O volaría más alto de lo que jamás había soñado, o caería tan bajo que nunca volvería a subir. Pensó en su madre, en las facturas sin pagar, en la risa desdeñosa de Finch. Su mano dejó de temblar. Apretó el botón. Al mismo tiempo, envió un segundo correo electrónico, casi idéntico al director ejecutivo de Cygnus Innovations, el principal y más feroz competidor de Ethereum Dynamics, que los tiburones huelan la sangre en el agua de inmediato. Luego, apagó el teléfono, sacó la tarjeta SIM y la partió por la mitad. El primer paso ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar. A 3.000 kilómetros de distancia, en un ático con vistas nocturnas a la ciudad, Arthur Raven, de 60 años, hizo una mueca al ver una nueva notificación de correo electrónico. Estaba a punto de irse a dormir. Probablemente otro informe o correo basura. Lo abrió perezosamente en su tableta, dispuesto a borrarlo de inmediato. Pero algo lo hizo detenerse. El nombre Dédalo le sonaba vagamente, algo de la mitología quizás, o algo de libros antiguos, pero no era el nombre, era el tono, tranquilo, seguro, sin pretensiones. Raven llevaba 40 años en el negocio, había aprendido a leer entre líneas y a percibir a la gente incluso a través de mensajes impersonales. No había pánico ni codicia en este correo, solo un hecho frío e innegable. Echó un vistazo al archivo adjunto. Clave de diagnóstico. Sonaba intrigante. Su dedo se posó sobre él. Abrir un archivo adjunto desconocido de una fuente anónima era el colmo de la estupidez. Pero la curiosidad que lo convertía en quién era lo venció. Reenvió el correo a un viejo conocido por correo seguro con una breve nota. Elias, échale un vistazo a esto inmediatamente. Necesito tu opinión antes del amanecer. Podría ser importante. Elias Vance vivía a las afueras de la ciudad y detestaba que lo molestaran después de las 9 de la noche. Era un genio de la vieja escuela que se había jubilado tras vender su empresa de ciberseguridad por una suma millonaria. Solo accedió a revisar el expediente por respeto a Arthur. ¿Qué pasa, Arthur? ¿Alguien está intentando chantajearte otra vez? Se quejó por teléfono una hora después. Mira, Elías, no hagas preguntas. Hubo silencio al otro lado de la línea durante varios minutos, roto solo por el clic del teclado. Raven esperó, removiendo pacientemente su vaso de agua helada. Bueno, dijo finalmente Elias, con un nuevo tono en la voz. Esto no es chantaje, es elegante. Maldita sea, Arthur, es una obra de arte. No he visto un código tan limpio en 20 años. ¿Qué está haciendo?, preguntó Raven, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No es un virus, es una herramienta de diagnóstico. Utiliza varias soluciones ingeniosas, desconocidas para mí, para acceder al núcleo de simulación. No rompe nada, simplemente está probando. Somete el sistema a una carga 1000 veces mayor que las pruebas estándar. Busca un punto de ruptura. ¿Y qué encuentra? Silencio de nuevo, esta vez más largo. Raven podía oír a Elías respirando agitadamente. Arthur, si lo que veo en la simulación es cierto, entonces tu tan cacareado Helios no es solo un fracaso, es una bomba de relojería. Este tal Dédalo tiene razón. Bajo carga máxima, el sistema no solo fallará, desencadenará una reacción en cadena, sobrecarga, fusión del núcleo,
cortocircuito que podría dejar sin electricidad a una manzana entera. Es un desastre de proporciones épicas. Raven permaneció en silencio, digiriendo lo que había oído. ¿Quién escribió este código?, preguntó finalmente. ¿Puedes rastrearlo? Es inútil, respondió Elías. Es como un fantasma, ni rastro. Pero te diré una cosa, el hombre que escribió esto es un genio. Le saca una cabeza, quizá dos, a tu Finch. Finch construye con ladrillos, pero este tipo trabaja con la esencia misma del universo. Arthur Raven colgó lentamente el teléfono. El sueño se había desvanecido. Se acercó a la ventana y contempló la reluciente torre de Aetherium Dynamics. Siempre le había disgustado Alastair Finch. Lo consideraba un imbécil pomposo al que le importaba más su reputación que los resultados. Ahora tenía pruebas no solo de la incompetencia de Finch, sino también de su negligencia criminal. Y era un arma que podía usarse. Marcó el número de otro miembro de la Junta, Eleanor Winters, una mujer que, como él, no albergaba ningún sentimiento cálido hacia Finch y su patrón, el director ejecutivo Kane. Eleanor, buenas noches. Disculpa la demora en llamarte, pero tenemos una emergencia relacionada con el proyecto Helios. Los 2 días siguientes fueron una tortura para Jamal. Se obligó a llevar una vida normal, ir a la tienda, llamar a su madre, leer libros, pero cada segundo esperando que llamaran a la puerta, que sonara el timbre, cualquier señal de que su mensaje había sido recibido y comprendido. El silencio era ensordecedor. Empezó a dudar. ¿Y si Raven simplemente hubiera borrado el mensaje? ¿Y si pensaban que estaba loco? Al tercer día, estaba sentado en una pequeña cafetería, removiendo distraídamente su café frío, cuando su teléfono desechable, que después de todo había decidido no tirar, vibró. En la pantalla había un mensaje de un número desconocido. Solo 3 palabras. Estamos vigilando. Prepárense. El corazón de Jamal latía tan fuerte que parecía oírse desde el otro lado de la calle. Había funcionado. El anzuelo estaba puesto. Ahora los acontecimientos se desatarían solos y él ya no podría controlarlos. Esa misma noche Maya lo llamó. Su voz temblaba de emoción. Jamal, algo extraño está pasando aquí. Una especie de comité llegó al laboratorio esta mañana. 2 miembros de la Junta, Raven y Winters, trajeron a un experto independiente. Se encerraron en la sala de conferencias con Finch y Kane. Hace horas que se oyen gritos. Finch parece haber visto un fantasma. «Tranquila, Maya», dijo Jamal, intentando mantener la voz serena. «Todo va según lo previsto». «¿Qué plan?», casi susurró. «¿Qué hiciste?» «Simplemente les mostré la verdad», respondió. «Tarde o temprano lo descubrirían. Mejor temprano que tarde. Podrían descubrir que eres tú. Te destruirán. No lo adivinarán», dijo Jamal con firmeza. «Para ellos, solo soy un mensajero que soltó algo sin querer. Nunca creerán que soy capaz de algo así. Esa es mi fuerza, Maya. No me ven». Después de hablar con ella, sintió una punzada de culpa. La había arrastrado a un juego peligroso. Pero entonces recordó su rostro aquel día, lleno de asco por Finch y admiración por su rectitud. Ella era su única aliada y no la decepcionaría. Al día siguiente, Aetherium Dynamics emitió un comunicado oficial. Contrariamente a los rumores, el proyecto Helios se encuentra en excelentes condiciones. Para disipar cualquier duda, la presentación pública y el lanzamiento del sistema tendrán lugar dentro de 3 días en la sala de conferencias principal de la corporación. Se invita a todos los principales inversores, socios y medios de comunicación. Jamal rió entre dientes al leer las noticias. Habían decidido apostarlo todo. Kane y Finch lo habían apostado todo, esperando que el anónimo Dédalo estuviera faroleando. No podían admitir su error, significaría el fin de sus carreras. Decidieron arriesgarse con la esperanza de que el sistema aguantara una breve demostración.
No sabían que Raven y sus aliados ya lo tenían todo preparado. Permitieron que Finch subiera al cadalso él mismo, y Dédalo ya les había enviado un segundo mensaje con instrucciones detalladas sobre cómo convertir la presentación de un triunfo en una ejecución pública. El día antes de la presentación, Jamal recibió un paquete anónimo por correo. Dentro había un traje azul oscuro impecablemente confeccionado, zapatos caros y una pequeña nota sin firmar. Mañana, 10 de la mañana, entrada principal, tendrás un pase. Se probó el traje. Le quedaba perfecto. Al mirarse en el espejo, por primera vez en meses, no vio a un mensajero cansado, sino al hombre que estaba destinado a ser. Un científico, un ingeniero, un triunfador. El espectáculo estaba a punto de comenzar y él estaría sentado en la primera fila. La noche en el apartamento de Jamal era densa y silenciosa, interrumpida solo por el zumbido del viejo refrigerador y el rítmico clic de las teclas. Líneas de código y cálculos complejos brillaban en la pantalla de su portátil. Su arma, su justificación, su venganza. 2 correos electrónicos estaban casi listos. Uno estaba dirigido a Arthur Raven, miembro independiente de la junta directiva de Aetherium Dynamics, conocido por su meticulosidad y su perspicacia empresarial a la antigua. El otro estaba dirigido a Marcus Thorne, director ejecutivo de su principal y más despiadado competidor, Quantum Leap. Jamal releyó el texto por tercera vez. Era seco, serio y anónimo. Sin emoción, solo hechos. Había adjuntado una parte abreviada de su análisis a cada correo electrónico, lo justo para que cualquier especialista competente entendiera la esencia del problema de Helios, pero no para que lo solucionaran sin él. Era una trampa con una verdad irrefutable como cebo. Su dedo se cernió sobre el botón enviar. Era un paso hacia lo desconocido. Después de esto, no habría vuelta atrás. Podría convertirse en el hombre que derribara una corporación multimillonaria o simplemente en un loco cuyos correos acabarían en la basura. Respiró hondo e hizo clic. Primero un correo electrónico, luego un segundo. 2 clics del ratón que resonaron en la silenciosa habitación como disparos. A cientos de kilómetros de distancia, en un ático con vistas nocturnas a la ciudad, Marcus Thorne estaba completamente despierto. Estaba consultando la bolsa cuando apareció una notificación sobre un nuevo correo electrónico en su tableta personal y segura. Desconocía el remitente, Dédalo, pero el correo había superado todos los filtros de seguridad, lo cual le resultó intrigante. Thorne lo abrió esperando ver otra oferta para una inversión dudosa, pero un minuto después su somnolencia se desvaneció. Se quedó mirando la pantalla, con los labios torcidos en una sonrisa depredadora. No era ingeniero, pero entendía el lenguaje de los números y las pérdidas potenciales mejor que nadie. Sin pensarlo, llamó a su director técnico, el hombre al que había rescatado de las garras de Aetherium hacía 5 años. Leo, despierta. Tengo algo interesante para ti. Te envié una carta. Necesito saber si son los delirios de un loco o un regalo de Navidad. Tienes una hora. La respuesta llegó 40 minutos después. Leo se llamó a sí mismo, con una voz inusualmente agitada. Marcus, no sé quién es ese Dédalo, pero es un genio, o el diablo. He hecho los cálculos en nuestros simuladores. Todo coincide. Si Aetherium lanza Helios como se describe aquí, el sistema no solo fallará, causará un fallo en cascada que freirá sus procesadores centrales. El daño no será millonario, sino millardo. Es el fin de su programa cuántico. Marcus, ¿de dónde sacaste esto? Thorne rió. Era el sonido de la anticipación de una gran cacería. No importa de dónde venga, lo que importa es lo que hagamos al respecto. Leo, reúne un equipo. Quiero que prepares un informe completo sobre las implicaciones para el mercado de semejante fracaso y prepara nuestra propuesta. Cuando Ethereum empiece a hundirse, no les lanzaremos un salvavidas, sino una piedra al cuello.
Al mismo tiempo, en su casa de campo, Arthur Raven, un hombre canoso, de porte erguido y mirada severa, también leía una carta de Dédalo. Pero su reacción fue diferente. No sentía alegría ni emoción, sentía una furia gélida. Rabia por haber sido manipulado durante tanto tiempo como miembro de la junta directiva. Siempre le había disgustado Alastair Finch por su ostentación y arrogancia, pero lo consideraba un brillante especialista. Esta carta demostraba lo contrario. Finch no solo era narcisista, era peligrosamente incompetente. Raven permaneció inmóvil durante 10 minutos mirando fijamente la chimenea mientras los leños se consumían. Pensó en su responsabilidad con los accionistas y con los miles de empleados. Un escándalo de esta magnitud podría destruirlo todo, pero no podía permitir que ocurriera semejante catástrofe. Cogió el teléfono y marcó el número de Eleanor Winters, otro miembro del consejo directivo, una mujer con reputación de financiera dura y astuta. Eleanor, buenas noches. Disculpa la llamada tardía. Ha surgido algo extraordinario. Te enviaré el documento. Necesitamos reunirnos mañana al amanecer y necesitaremos al mejor experto independiente en física cuántica que el dinero pueda encontrar. Urgente. Al día siguiente, el bullicio habitual reinaba en la sede de Aetherium Dynamics, pero arriba, en la sala de juntas, el ambiente era electrizante. Sylvester Kane, el director ejecutivo, estaba sentado con el rostro enrojecido. Su mirada oscilaba entre el rostro impasible de Raven y el de Finch, que estaba rojo de ira. «¡Esto es absurdo!», bramó Finch, blandiendo una copia impresa de la carta de Dédalo. «Esto es espionaje industrial, sabotaje. Nuestra competencia intenta sabotear nuestra presentación. Este supuesto análisis es un completo disparate escrito por un aficionado». «Doctor Finch», dijo Raven con calma, sin levantar la voz, «nuestro experto independiente, el profesor Ackerman, no está de acuerdo con usted». Un hombre mayor, bajito y con gafas, se paró en un rincón de la sala. Se acercó a la pantalla grande y mostró varias fórmulas. «Me temo que el autor anónimo tiene razón», dijo el profesor Ackerman con voz tranquila pero segura. «Su sistema de refrigeración está creando un campo de inversión que no ha tenido en cuenta. Con la carga máxima que planea demostrar en su presentación, ocurrirá exactamente lo que describe la carta, un colapso resonante. Realicé mi propia simulación basándome en los datos que me proporcionó. Los resultados son catastróficos». Finch corrió hacia la pantalla y la señaló con el dedo. «Su simulación es errónea. No tuvo en cuenta los moduladores adaptativos, mi propio diseño. Compensan cualquier fluctuación. Sus moduladores, doctor», replicó Ackerman con cortesía pero firmeza, «solo acelerarán el proceso, percibirán la inversión como una amenaza externa e intentarán suprimirla dirigiéndole energía adicional. Es como si intentara apagar un incendio con gasolina». Kane le agarró la cabeza. «Alastair, es cierto, respóndeme». «No, es una conspiración». Finch casi gritó. Su rostro se contrajo. «Están todos conspirando. Raven siempre me ha odiado». «Basta, Alastair», dijo Kane con frialdad. Miró a Raven. «¿Qué vamos a hacer, Arthur? Si cancelamos la presentación, nuestras acciones se desplomarán. Correrán rumores. Thorn nos devorará». Cuervo lo miró con una mirada larga y dura. «Y si no lo cancelamos, no solo nuestra empresa se derrumbará, todo el sector se derrumbará. El pánico en el mercado será descomunal. Solo tenemos una salida. Tenemos que encontrar a este Dédalo. Él ha encontrado el problema y quizá también conozca la solución». «Encontrar a una persona anónima», rió Kane. «¿Cómo? Podría ser cualquiera, en cualquier lugar». En ese momento, el teléfono de Ravens vibró suavemente. Era un mensaje de Marcus Thorn. «Arthur, he oído que tienes algunos problemas técnicos menores. Mi empresa está dispuesta a ayudarte. Por una pequeña parte de tu negocio, claro». Raven le mostró el mensaje a Kane. El rostro del director ejecutivo palideció. Los depredadores ya habían olido la sangre. «Haremos una presentación», dijo Kane de repente, con firmeza.
Todos lo miraron con asombro. No podemos mostrarnos débiles. Alastair, tienes 3 días. Haz algo. Haz que esto funcione al menos durante 10 minutos. Necesito 10 minutos de triunfo. Y luego resolveremos esto. Finch, pálido y sudoroso, asintió con entusiasmo. Sabía que esta era su única oportunidad. Sí, puedo. Limitaré la energía. Activaré los protocolos de respaldo. Aguantará. Raven y Winters intercambiaron miradas. Se dieron cuenta de que Kane y Finch habían decidido correr un riesgo descabellado, esperando un milagro. En ese momento, un error técnico se convirtió en una conspiración criminal, pero ni Kane ni Finch se dieron cuenta de que su conversación ya había sido grabada y pronto se convertiría en la principal prueba en su contra. Iban a engañar a los inversores, a la prensa, al mundo entero. Esa misma noche, de vuelta en su oficina, Arthur Raven se sentó frente a su ordenador. Había encontrado una forma segura de responder a la persona anónima. Su mensaje fue breve. Tienen la intención de proceder, consideran que su análisis es un farol y van a arriesgarse. La presentación es en 3 días. ¿Qué sugiere? Jamal recibió la respuesta de Raven sentado en el mismo café barato. Al leer el mensaje no sintió miedo, sintió una extraña y fría calma. Habían caído en una trampa y ahora la cerraban de golpe tras ellos. Sabía lo que harían. No admitirían su error, mentirían hasta el final. Escribió lentamente su respuesta, la segunda carta, la decisiva. No contenía cálculos complejos, solo instrucciones sencillas en pocos pasos. Durante la presentación, cuando el Dr. Finch anuncie que el sistema está completamente operativo, pídale a su experto que ejecute un diagnóstico estándar del sistema mediante una terminal remota. Comando: diagnóstico Epsilon 7. Este es un comando estándar, no podrá negarse. El sistema mostrará automáticamente el estado real del núcleo y una simulación en tiempo real de las consecuencias en la pantalla principal. No tendrá a dónde ir, la presentación será inolvidable. Pulsó enviar. Ya estaba todo listo, la ratonera estaba cargada y el queso ya estaba en su sitio. Solo faltaba esperar a que el ratón líder subiera al escenario. Al día siguiente, antes de la presentación, llamaron a la puerta de su apartamento. Era un mensajero, pero no de su antigua empresa. Le entregó a Jamal una caja grande y plana y un sobre. «Firme aquí, señor Washington». Jamal firmó sorprendido. No había pedido nada. Cerró la puerta y abrió la caja. Dentro había un traje azul oscuro, impecable y caro, una camisa blanca impecable, una corbata y un par de zapatos de cuero nuevos. Abrió el sobre. Dentro había un pase todoterreno para el evento de mañana en Ethereum Dynamics que daba acceso a la zona VIP y una pequeña nota impresa sin firmar. Mañana, 10 de la mañana, entrada principal. Creemos que el autor de este análisis debería estar presente para confirmar su validez. Jamal se pasó la mano por la suave tela de su traje. Le quedaba perfecto. Al mirarse en el cristal oscuro de la ventana, por primera vez en meses, no vio a un mensajero cansado, sino al hombre que siempre estuvo destinado a ser un científico, un ingeniero, un triunfador. El espectáculo estaba a punto de comenzar y él no sería solo un espectador, sería el protagonista escondido a plena vista. La enorme sala de presentaciones de Ethereum Dynamics bullía como una colmena alborotada. Cientos de inversores, periodistas y analistas del sector habían tomado asiento, con la mirada fija en la pantalla gigante que ocupaba toda una pared. Una tensa expectación flotaba en el aire, mezclada con el aroma a perfume caro y café recién hecho. El Dr. Alastair Finch estaba de pie en el escenario, iluminado por los focos. Parecía triunfante, su traje a medida, su sonrisa segura, el gesto autoritario con el que pedía silencio. Damas y caballeros, colegas, visionarios, su voz, amplificada por el micrófono, resonó en cada rincón de la sala. Hoy serán testigos de algo más que un simple avance tecnológico. Verán el nacimiento de una nueva era. El proyecto Helios no es solo un paso más, es un salto que salva el abismo que nos separa del futuro.
Tras él, impresionantes modelos 3D y gráficos complejos destellaban en la pantalla. Finch habló largo y tendido, con gran detalle, deleitándose con el sonido de su propia voz. Emitió términos que pocos entendían, pero que impresionaron a todos los demás. Habló del entrelazamiento cuántico, la computación subdimensional y la sinergia de los flujos de energía. El público escuchó con la respiración contenida. Jamal Washington estaba sentado en una cómoda silla en la tercera fila de la zona VIP. Con su traje nuevo, parecía uno de los jóvenes ejecutivos prometedores. Nadie lo habría reconocido como el mensajero de ayer. Arthur Raven estaba sentado a su lado, con el rostro impenetrable. Miró brevemente a Jamal y asintió casi imperceptiblemente. Jamal respondió con un gesto igualmente comedido. Todo iba según lo previsto. Y ahora, declaró Finch, llegando al clímax de su discurso, el momento que todos estábamos esperando. Anuncio con orgullo el primer lanzamiento público del proyecto Helios al 100% de su capacidad de diseño. Prepárense para presenciar el poder que cambiará el mundo. Una cuenta regresiva apareció en la pantalla. 10, 9, 8... Finch levantó la mano teatralmente. Un silencio absoluto invadió la sala. La gente se inclinó hacia adelante, muchos sacando sus teléfonos para capturar el momento histórico. Sylvester Kane, sentado en la primera fila, sonrió con suficiencia. 3 días de trabajo frenético, noches de insomnio, y aquí estaba, su triunfo. Finch le aseguró que el sistema aguantaría. 10 minutos serían más que suficientes. 3, 2, 1, 0. Por un instante, una luz blanca cegadora brilló en la pantalla, simbolizando el lanzamiento. Una exclamación de alegría recorrió la sala. Finch sonrió triunfante. Y en ese momento, todo salió mal. La luz blanca se tornó de un rojo alarmante. En lugar de los hermosos gráficos, aparecieron líneas de código en la pantalla, corriendo a una velocidad vertiginosa. Los altavoces no emitían el agradable zumbido de una máquina en marcha, sino el agudo y creciente chillido de una alarma del sistema. La sonrisa de Finch se desvaneció. Un ligero retraso en la calibración, dijo rápidamente por el micrófono, intentando mantener la compostura. Perfectamente normal en sistemas de esta escala. Pero el sistema no escuchaba. Empezaron a aparecer ventanas de advertencia una tras otra en la pantalla principal. Error de Kerel, sobrecalentamiento crítico del circuito de refrigeración, fallo de la matriz de alimentación en cascada. Un murmullo confuso se elevó en el pasillo. Los periodistas empezaron a susurrar. Kane, en la primera fila, se aferró a los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Alastair, ¿qué pasa?», siseó, pero su voz quedó ahogada por el ruido general. Finch, pálido como un papel, tecleaba algo febrilmente en el panel de control del escenario, pero nada cambiaba. Al contrario, solo empeoraba. Una simulación apareció en el centro de la pantalla. Mostraba el núcleo de Helios deformándose ante los ojos de todos. Y luego las pérdidas financieras. Las pérdidas comenzaron a acumularse a un ritmo aterrador. 100 millones, 500, 1.000 millones, 2.000 millones. El contador no se detenía. Esto no era solo un fracaso, era una catástrofe pública. El pánico se apoderó de la sala. Algunos saltaron, otros gritaron. Los inversores observaban la pantalla horrorizados. Su dinero se estaba convirtiendo en polvo en directo. «¡Apágalo! ¡Apágalo inmediatamente!», gritó Kane, levantándose de un salto. Pero ya era demasiado tarde. La función continuó como siempre. En ese momento, Arthur Raven se inclinó hacia su asistente y le dijo algo en voz baja. El asistente asintió y se acercó rápidamente a Kane. Le entregó una pequeña tableta. En la pantalla aparecía el mismo mensaje del Dédalo. Pida a su experto que realice un diagnóstico estándar del sistema. Comando: diagnóstico Epsilon 7. Kane miró entre la pantalla de la tableta y la escena donde Finch se retorcía, aterrorizado y angustiado.
Estaba atrapado, no tenía nada que perder. Se giró hacia Raven. El hombre lo miró con calma, luego su mirada se posó en Jamal. Kane siguió su mirada. Vio a un joven desconocido para él, con un traje caro, sentado con expresión impasible, como si estuviera viendo una película conocida. ¿Quién es? Kane le gruñó a Raven. Ese es el autor del análisis, el hombre que te advirtió sobre esto, respondió Raven con calma. Quizás deberíamos dejarlo hablar. Esto no puede empeorar. Kane dudó solo un segundo. Luego dio la orden a sus guardias. Lleven a este caballero al escenario y denle acceso a la terminal. Ahora. 2 guardias se acercaron a Jamal. Señor, venga con nosotros. Toda su vida se reduce a este minuto. ¿Podrá él, un simple mensajero, demostrar su caso ante el mundo entero o será humillado y expulsado de nuevo? Jamal permaneció de pie con calma, se ajustó la chaqueta y lo siguió. Al pasar las filas, el bullicio del pasillo empezó a disminuir. La gente lo miraba con curiosidad. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? Cuando Jamal subió al escenario, Finch lo miró con ojos desorbitados. Lo reconoció. No podía creerlo. El mensajero. El mismo mensajero que había destruido. Allí, en su escenario, en el momento de su mayor humillación. ¿Tú? Jadeó Finch. ¿Qué haces aquí? Sácalo. Seguridad. Pero los guardias obedecieron a Kane. Uno de ellos apartó a Finch silenciosamente de la terminal principal. Otro conectó la pequeña computadora portátil que Jamal había traído. Jamal se sentó en la silla, ignorando a Finch y los cientos de ojos fijos en él. Sus dedos revolotearon sobre el teclado. En la pantalla principal, el caos de ventanas rojas dio paso a una severa línea de comandos. Escribió algunos comandos y el aullido de las sirenas cesó. La sala volvió a quedar en silencio. «Buenas tardes», dijo Jamal por el micrófono que le entregaron. Su voz sonaba tranquila y serena, sin rastro de emoción. «Me llamo Jamal Washington y estoy aquí para explicarles lo que acaba de pasar». Se giró hacia la pantalla. Lo que vieron no fue una falla de hardware, fue el resultado inevitable de una falla fundamental en el diseño del proyecto. El Dr. Finch y su equipo cometieron el mismo error que con el Kronos Array, solo que a una escala mucho mayor. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. El nombre Kronos Array les sonaba a todos. Intentaron enfriar el sistema usando conductores de aleación de tantalio, continuó Jamal en un lenguaje sencillo y claro, comprensible incluso para un profano en la materia. Pero olvidaron algo. Con la potencia que Helios está diseñado para soportar, estas aleaciones crean un campo cuántico de inversión. En resumen, su sistema de refrigeración estaba calentando el núcleo. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. El desastre era solo cuestión de tiempo. Presionó algunas teclas. Un diagrama simple y claro apareció en la pantalla, ilustrando sus palabras. Era evidente cómo la energía fluye en lugar de disiparse, concentrándose en el centro, causando sobrecalentamiento. Todo era ridículamente simple y obvio. 15 de los mejores ingenieros del mundo no habían notado un error que un estudiante de segundo año sí podría haber notado. Finch permaneció tambaleándose, con el rostro mortalmente pálido. Esto es mentira», graznó. «Esto es un sabotaje. Subió algo al sistema». «No, Dr. Finch», respondió Jamal con calma, sin siquiera volverse hacia él. «No descargué nada. Simplemente ejecuté su programa de diagnóstico estándar, el que debía ejecutar antes de la presentación. Comando diagnóstico Epsilon 7. ¿Recuerda ese?» Finch guardó silencio. Conocía esa orden y sabía que no la había ejecutado por miedo a que revelara lo que con tanta desesperación quería ocultar. «Pero criticar sin una propuesta es inútil», continuó Jamal. «El error se puede corregir. Además, el sistema puede hacerse no solo funcional, sino también muchísimo más eficiente y rentable». Volvió a pulsar las teclas. Una nueva simulación apareció en la pantalla.
Era su sistema, elegante, sencilla, brillante. Mostraba el núcleo funcionando a la perfección y junto a él una proyección de beneficios. Las cifras eran 10 veces superiores a las que Finch había prometido en sus pronósticos más descabellados. La sala se quedó sin aliento. Los inversores, que hacía un momento estaban a punto de arrancarse los pelos, ahora miraban la pantalla con codicia y admiración. Vieron algo más que ahorrar su dinero. Vieron una mina de oro. Jamal se puso de pie, miró directamente a Sylvester Kane, luego a los atónitos miembros de la junta y finalmente al destrozado y devastado Alastair Finch. ¿Alguna pregunta?, preguntó en voz baja. El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Todo se había dicho, todo se había mostrado. En el escenario principal, ante el mundo entero, un genio autodidacta acababa de destruir públicamente a una eminencia de la ciencia y salvar del colapso a una corporación multimillonaria. La función terminó y cayó el telón sobre la carrera del doctor Alastair Finch. Un silencio denso y pesado como plomo fundido llenó la sala. Nadie se movió. Parecía que hasta el aire se congelaba, temeroso de romper el tenso silencio. La pregunta de Jamal, simple y serena, sonó como un trueno. Sylvester Kane fue el primero en recuperarse. Su rostro, gris por la desesperación hacía un momento, ahora parecía una máscara de duro granito. Se levantó lentamente, con gracia depredadora, de su asiento. Su mirada estaba fija en Alastair Finch. ¿Seguridad? La voz de Kane era tranquila, pero en el silencio sepulcral cortó el aire como una cuchilla. Dos hombres con trajes formales, de pie contra la pared, dieron un paso adelante. Finch se estremeció como si lo hubieran golpeado. Miró a su alrededor con desesperación, buscando apoyo, pero solo encontró rostros fríos y desdeñosos. Su mundo se había derrumbado. «Sylvester, no puedes», balbuceó con la voz entrecortada. «Es un malentendido. Te lo explicaré todo. Fue él el que...» «Doctor Finch», interrumpió Kane, dando un paso hacia el escenario. Su voz era gélida. «Está despedido, con efecto inmediato». «¿Despedido?», rió Finch histéricamente. «No puedes despedirme. Soy del proyecto Helios. Sin mí no eres nada». «Sin ti resulta que somos una empresa próspera», espetó Kane. «Y contigo estamos en bancarrota, deshonrados ante el mundo. No solo cometiste un error, lo encubriste, pusiste en peligro todo lo que hemos construido durante décadas por tu propia vanidad. Seguridad, saquen a este hombre». Los guardias se acercaron a Finch y lo agarraron por los brazos. Intentó soltarse. «Suéltame, no lo permitiré, te demandaré, volverás a saber de mí». «Lo dudo», dijo Kane con frialdad. «El departamento legal ya está preparando una demanda contra ti por negligencia criminal y tergiversación intencional de los accionistas. Además, me aseguraré personalmente de que ninguna empresa de este sector te vuelva a contratar, ni siquiera como limpiador. Tu carrera está acabada, Alastair. Elimínalo». La resistencia de Finch cesó. Quedó inerte, como si le hubieran quitado el aire. Lo sacaron a rastras del escenario, murmurando incoherencias. Las puertas se cerraron tras él, aislándolo del mundo en el que reinaba. El silencio invadió la sala una vez más. Sylvester Kane se giró hacia Jamal, quien había permanecido tranquilo en el podio todo el tiempo. La mirada del director ejecutivo cambió. La ira había desaparecido, reemplazada por el cálculo y el interés genuino. «Señor Washington», comenzó Kane, subiendo al escenario. «En nombre de Aetherion Dynamics, le ofrezco mis disculpas. Cometimos un terrible error, no solo en nuestros cálculos, sino también en nuestra gente». Se acercó a Jamal y le extendió la mano. Jamal se la estrechó tras una breve pausa. «No le guardo rencor, señor Kane», respondió con calma. «Solo quería que se supiera la verdad». «Está ahí fuera», asintió Kane. «Y ahora tenemos que corregir las consecuencias. Tu simulación es real. Esos números son posibles». «Más que posible», confirmó Jamal. «Mi sistema no solo evita el error del doctor Finch.
Utiliza el mismo efecto de inversión de campo que él identificó como problema y lo convierte en una fuente de energía adicional. Esto aumenta la eficiencia del núcleo casi 10 veces y reduce los costos de refrigeración en un 80%. Los inversores de las primeras filas se inclinaban hacia adelante, pendientes de cada palabra, con sus rostros llenos de ávida admiración. Kane miró a Jamal como si hubiera visto un milagro. Quiero que trabaje para nosotros, señor Washington. Trabajé para ti antes, comentó Jamal con una leve sonrisa. Como mensajero, no fue la experiencia más exitosa. Varias personas en la sala rieron discretamente. El rostro de Kane permaneció inmóvil. Esa experiencia es una vergüenza para nuestra empresa. Te ofrezco una diferente. Te crearé un nuevo departamento. Un departamento de investigación cuántica y desarrollo avanzado. Serás su director. Tendrás presupuesto ilimitado, total libertad de acción y acceso directo a mí. Menciona el salario que quieras. El que quieras. La oferta era abrumadora. Era más que un simple trabajo. Era una coronación. Pero Jamal no se apresuró a responder. Echó un vistazo a la sala donde estaban sentados los miembros de la junta y su mirada se posó en Maya Chen, quien lo observaba con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante. «Acepto su oferta, señor Kane», dijo Jamal lentamente, pero con 3 condiciones. Un silencio sepulcral invadió la sala. Nadie esperaba que el hombre al que acababan de ofrecerle todo lo que uno pudiera soñar, de repente empezara a imponer sus propias condiciones, aún más atrevidas. Kane levantó una ceja con sorpresa. «Te estoy escuchando». «Primero», empezó Jamal con voz firme, «yo mismo formaré el equipo de mi departamento, y solo yo. Nada de imponerme desde arriba. Contrataré a quienes considere necesarios, basándome en su talento, no en diplomas ni recomendaciones». «Me parece bien», asintió Kane. «Ese es tu trabajo». «¿Quién sigue?» «Segundo, mi primer adjunto e ingeniero jefe para el proyecto será Maya Chen», señaló a la chica de la tercera fila. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Maya se sonrojó, pero enderezó la espalda, encontrando docenas de miradas de sorpresa. Era solo una ingeniera junior del equipo de Finch, a la que nadie escuchaba. Ella fue la única que dudó de los cálculos de Finch, explicó Jamal, y la única que tuvo el valor y la decencia de ayudarme cuando me echaron a la calle. No trabajo con gente en quien no confío, y le confío mi vida. Kane miró a Maya y luego volvió a mirar a Jamal. «Si respondes por ella, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu tercera condición?» Jamal hizo una pausa y su voz se endureció. «Tercero, exijo una reforma completa de la ética corporativa y las políticas de recursos humanos en Ethereum Dynamics. Lo que me pasó no debe volver a ocurrir, jamás, a nadie. Quiero que se establezca un comité de ética independiente que revise las quejas de cualquier empleado, independientemente de su puesto. Quiero que la voz del conserje sea tan importante como la del vicepresidente. Quiero que se valore a las personas por su inteligencia y contribución, no por su capacidad de adulación y encubrir los problemas». Un tenso silencio se apoderó de la sala. Esto era inaudito. Un ex mensajero dictaba las condiciones de una corporación multimillonaria, exigiendo cambios en sus cimientos. Sylvester Kane observó a Jamal durante un buen rato. Vio ante él algo más que un científico brillante. Vio a un líder, un hombre con principios forjados en la adversidad, un hombre capaz de cambiar no solo la tecnología, sino toda la empresa. «¿Está usted pidiendo una revolución, señor Washington?», dijo Kane en voz baja. «Le pido sentido común, señor Kane», respondió Jamal con la misma calma. La empresa casi se hunde porque un necio arrogante se rodeó de aduladores y el único que vio el error fue un simple mensajero al que nadie escuchó. El sentido común dicta que un sistema así debe cambiarse. Kane asintió lentamente. Entonces una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa genuina, no formal. «Bien, señor Washington, aceptamos las condiciones, los 3. Bienvenidos a Ethereum Dynamics, esta vez por la puerta principal». Extendió la mano de nuevo. Esta vez, el apretón de manos fue más que una simple formalidad. Fue un pacto, el comienzo de una nueva era.
Jamal apretó su mano con fuerza, sintiendo que la última y más importante página de su vida se abría paso. La historia del mensajero había terminado. La historia del hombre que cambiaría el futuro había comenzado.